Hola, ¿qué tal? En medio de una de las tantas crisis que ocurren en el mundo y para la humanidad, ahora la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo, no un templo, sino los discípulos de Jesús, nos encontramos con una grande y maravillosa oportunidad de servir a otros. Y me refiero en particular a servir en medio de la crisis de salud relacionada al coronavirus. Por una parte, hay mucha gente no creyente llena de miedos, de temores e incertidumbre. Muchos han hecho compras de pánico, han tomado decisiones extremas, pero no se les culpa, especialmente cuando no tenemos suficiente información. Tampoco la mayor necesidad del ser humano es un antídoto o una vacuna contra enfermedades como el ahora famoso coronavirus. La mayor necesidad del hombre sigue siendo espiritual. Se necesita de Cristo, quien puede sanar el virus del pecado. La paga del pecado es muerte, la muerte espiritual, es decir, la separación del hombre y de Dios, aunque sabemos también que el pecado puede llevar a la enfermedad e inclusive a la muerte. Pero la gente necesita hoy más que nunca escuchar el mensaje de salvación, el mensaje de arrepentimiento de pecado y de la rendición a Cristo como su Señor y Salvador, a quien Dios puso como el único mediador. Sí, me refiero a no dejar de compartir el Evangelio de Cristo, de contarle a la gente que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, como dice 2 de Pedro 3:9. En tiempos de incertidumbre, de miedo, temor y pánico, nosotros como miembros del cuerpo de Cristo estamos para apuntar a la gente hacia aquel que trae la verdadera paz a sus vidas y sobre todo decirles de aquel que puede sanar sus almas de la mayor y más terrible enfermedad, la cual se llama pecado. Pero además de compartir el Evangelio, una de las varias marcas del cristianismo verdadero es practicar la hospitalidad. Hebreos 13:12 dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. En estos días, a causa de las medidas que algunos gobiernos y países están tomando, mucha gente se ha quedado varada en otros países donde estuvieron de visita. De hecho, unos hermanos que conozco, ecuatorianos, se quedaron varados en Puebla, México, porque en Bogotá, donde habrían de hacer escala antes de llegar a Quito, pues no los quieren recibir o no los pueden recibir. Otro hermano tampoco puede llegar a su país de origen porque en Centroamérica también, donde haría escala, tampoco lo pueden recibir. Así que estos hermanos se tendrán que quedar en México por lo menos 15 días. Es incierto el tiempo. Pero eso requiere buscar dónde quedarse. Implica también gastos que no tenían contemplados. Lo mismo le está ocurriendo a muchos otros creyentes y no creyentes. Ahora, ¿qué pueden hacer las comunidades de fe? Y para ser más preciso, me refiero a la iglesia cristiana evangélica, porque la iglesia también juega un papel muy importante en medio de todo esto. Sí, principalmente en lo espiritual, pero también para ejercer la hospitalidad. Esta es una manera también en que la gente puede ver la mano, o la buena mano, mejor dicho, de Dios. Porque siempre hay una oportunidad para el Evangelio, ya sea en medio de una crisis migratoria, ya sea en medio de una crisis por la violencia de los cárteles de la droga, ya sea en medio de una crisis por la violencia del terrorismo, ya sea en medio de una crisis de salud como la del coronavirus. Pero siempre hay un remedio que Dios ha provisto para sanar la vida del hombre, para sanarlo del pecado. Y se necesita más de Cristo, quien es nuestro Salvador, nuestro mejor ejemplo de servicio. El Señor dijo en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pregunta: ¿a cuántos has compartido el Evangelio de Cristo? ¿Y cómo pueden hacer la paz con Dios para entonces poder ser sanados espiritualmente y poder disfrutar la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardando sus pensamientos y sus corazones en Cristo Jesús? ¿A cuántos les has compartido? Haz esto, porque eso es vivir por fe y para fe. Bendiciones.